Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En vivo aquí desde Caldero Radio, 1:15 de la tarde. Se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí justamente con todos y cada uno de ustedes y también pues muy contentos de estar aquí con uno de los grandes temas que a mí en lo particular pues me gusta mucho desarrollarlo con la intención precisamente de hablar más allá de lo que una ley pueda advertir, de lo que muchas veces escuchamos en torno al poder de las mujeres y que pareciera que es muy tendencioso hablar de que a veces es una moda el estar hablando de asuntos de género y estar hablando del poder de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres. Lo cierto es de que en diversidad de ocasiones pues no nos volteamos a ver a nosotras mismas a partir de lo que nosotros desde el punto de vista del autoempoderamiento femenino podemos hacer. Y esto tiene un gran significado a partir de lo que pues hemos visto a lo largo de la historia, a partir de una cultura patriarcal, a partir de una cultura en donde hablamos de las desigualdades entre hombres y entre mujeres, y justamente esas desigualdades parten de los estereotipos y de los roles de género que hemos aprendido desde que inclusive nuestros padres ya están embarazados. Bueno, pues desde elegir el color, si somos niñas, si somos niños, el definir si los carritos, si la cocinita para cada uno de nosotros, dependiendo del género, desde ahí ya estamos hablando de que empieza a existir y a permear una desigualdad entre géneros. Entonces, cuando estamos hablando del autoempoderamiento de mujeres, a mí me gusta referirlo con base científica, y la base científica pues la encuentro a partir de la neurociencia, a partir de la psicología y bueno, pues también de práctica de mindfulness, de la atención plena, que forma parte justamente como una herramienta para el autoconocimiento, para la autovaloración y sobre todo para el poder identificarnos a nosotras mismas con ese poder a desarrollar, que no significa mayor cuestión, sino de identificarnos como mujeres, identificarnos como parte de esta sociedad con ese poder que nos lleva a tomar decisiones, para que muchísimas de las ocasiones es justamente para salir de un tema del maltrato, para salir de un tema de la violencia. Y precisamente este es nuestro tema, autoempoderamiento de mujeres a partir de este impacto diferenciado. Particularmente durante la pandemia hemos visto diferentes situaciones que nos invitan a la reflexión, como puede ser la mayor incidencia del desempleo en ciertos sectores que son feminizados, como cuáles, como el turismo, como todo lo que es la hotelería, el comercio, los restaurantes, las maquilas, en donde mayoritariamente son mujeres las que están trabajando y que a partir de la pandemia pues han visto una situación difícil, hablando del desempleo. Y otras de las cuestiones que también ponemos sobre la mesa es el redoblar esfuerzos con relación al cuidado de los hijos, al mismo tiempo que desarrollamos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y que también, como es bien sabido, cuando los niños pues todavía siguen en línea, algunos de ellos, y durante este año y medio estuvieron en línea tomando sus clases, pues ha habido también una afectación hacia las mujeres respecto de su tiempo invertido a la formación académica, al estar pendientes, y esto ha llevado también a tomar la difícil decisión también de si permanecer en casa o bien estar a cargo de los hijos, y muchas de ellas, de acuerdo con informes de la CEPAL, con informes de la Organización Internacional del Trabajo, pues han revelado efectivamente que hay un retroceso aproximadamente de 10 años hacia atrás con esta temática de la afectación que en materia de desempleo ha afectado a las mujeres por esta forma como se ha tenido que redoblar esfuerzos. Y todo ello, ¿a qué nos conlleva? Nos conlleva a una afectación de carácter psicoemocional, un generador de estrés, y este generador de estrés al final del día pues nos genera también
ansiedad, nos puede generar depresión y por supuesto el que vayamos perdiendo nuestra identidad también como mujeres y que mucho tiene que ver precisamente con esta muy marcada diferencia a partir de los estereotipos y de los roles de género. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos creyendo y vamos generando distorsiones, creencias limitantes en torno a lo que nosotros como mujeres debemos de satisfacer a terceras personas, debemos de satisfacer a la gente, a la sociedad en general. Es esta forma como a veces nos vemos a nosotras mismas como una ruta justamente de satisfacciones y no nos volteamos a ver a nosotras mismas. Y tenemos estas creencias limitantes que también tienen que ver con el hecho de la obligación de sentirme en todo momento bien, la situación de creerme una mujer multitask, una mujer que puede realizar varias tareas al mismo tiempo, y la situación de evitar a toda costa que tenga yo situaciones o eventos que me incomoden, eventos donde yo me sienta mal. Estas tres creencias limitantes nos llevan justamente al pensar de que la sociedad pareciera que nos inculca también que además de llevar a cabo trabajo remunerado, trabajo no remunerado, ejercer la crianza, tener al marido contento, a los niños contentos, pues debes de mantenerte en esta forma, ¿no? Con este sentimiento del yo no me puedo enfermar, yo no me puedo sentir mal, yo en todo momento debo y tengo que estar bien. Si soy una mujer que me considero multitask y no volteo a ver justamente que la realidad es que también por estos estereotipos y roles de género he aprendido que eso es lo que me corresponde sin darme cuenta de que la delegación de tareas también puede ser una herramienta que facilite el autocuidado, pues si no volteo a verme desde esa perspectiva, es complejo el que yo pueda autorreconocerme con ese poder femenino literal de tener estrategias en las que si me voy a sentir bien es porque estoy convencida y soy consciente justamente de que quiero sentirme bien, de que estoy trabajando por una armonía entre mi vida personal, mi vida familiar y mi vida profesional, en lugar de estar en un piloto automático que está direccionado a satisfacer las necesidades de otras personas, empezando por nuestra propia pareja, por nuestros propios hijos. Entonces, justamente el autoempoderamiento de mujeres, yo trato de llevarlo a cabo a partir de la pregunta siguiente: ¿para quién no soy suficiente? Para quienes no somos suficientes, para quienes tenemos que estar en una constante búsqueda de satisfacción. Y cuando yo hago esta pregunta en las capacitaciones, en las terapias, en las sesiones, pues muchas de las veces ni siquiera podemos identificarlo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que nos van llevando justamente a separarnos de nuestro yo más profundo, de nosotras mismas? Y cuando le vamos rascando, nos vamos dando cuenta de que muchas veces no somos suficientes para los demás, pero partiendo del supuesto de estas desigualdades entre hombres y mujeres, de esta constante búsqueda de satisfacción, del poder encajar en algún espacio, del poder ser aceptada y reconocida en algún espacio. Y entonces es ahí donde viene justamente esta incomodidad del decir, sí estoy cansada, sí me siento estresada, sí me siento ansiosa, pero yo puedo con todo eso y más. Y hay una variable, y esa variable justamente es el que no veamos más allá de lo que hemos aprendido de si mi mamá es lo que me enseña de que puedo cocinar al mismo tiempo, puedo trabajar al mismo tiempo, puedo atender a los hijos, puedo hacer las tareas, puedo estar atendiendo al bebé, lavando pañales, haciendo un buen de cosas al mismo tiempo. Cuando yo aprendo eso y lo aplico en mi casa, de repente viene la queja, ¿no? De, pues es que estoy cansada, tengo sueño, hay un desgaste, estoy muy estresada.
Sin embargo, lo tolero y lo tolero porque es un constante piloto automático. Y cuando yo hablo de piloto automático es esta constante en donde estos factores que me van pasando día a día, que voy desarrollando día a día, me van separando de este yo profundo que le llamo, ¿no? Es esta yo observadora que también me gusta llamarle, ¿no? De quién soy yo con mi identidad y con el respeto a esa identidad. ¿Y cuáles son estos factores que empiezan justamente a alejarnos de esta yo consciente, de esta yo observadora? Pues precisamente la rutina, el saber que eso es todo lo que hago todos los días. Me levanto a las 5 o 6 de la mañana, voy preparando el desayuno, la ropa de los niños, el que se despierten, aparte los tengo que ir a despertar de buena forma, en lugar de gritarles, voy preparando el desayuno, voy checando que estén bien cambiados, si ya van a la escuela, que tengan la computadora prendida, los dientes. De ahí me paso a probablemente hacer el desayuno propio y el del marido, de ser el caso, o el personal. Tengo que lavar los trastes, tengo que ver qué es lo que tengo que lavar, y si estoy en home office, bueno, pues tengo que empezar 9 en punto de la mañana a trabajar, si bien me va, si no es que antes. Y así sigue mi rutina hasta en las tardes, en donde, bueno, pues tengo que atender la comida, tengo que ver qué se va a comer, tengo que ver que los niños hagan la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tengo un segundo turno, bueno, pues tengo que seguir trabajando. Y así es todos los días. Y voy en este constante piloto automático sin darme cuenta que todo ello, si tengo una pareja, si tengo una familia, si tengo a lo mejor viviendo conmigo a más gente, a mis hermanos, muchas veces pasa que en los entornos domésticos, bueno, pues no necesariamente es la familia nuclear, ¿no? Sino que también tenemos a nuestros padres o a más gente. Bueno, ¿de qué manera en algo podemos ir delegando funciones dentro del ámbito de la casa? La crianza es otro de los grandes distanciadores de nosotras mismas. Cuando nos volcamos en los hijos, cuando estamos en una constante de darles lo mejor, trabajar por ellos. Ellos son lo prioritario en mi vida, la educación, el estar en una constante búsqueda del bienestar de los hijos a partir de la crianza, de la formación como padres y como madres. No nos damos cuenta tampoco como mujeres justamente de dónde estamos nosotras. ¿Cuánto tiempo te das realmente para poder descansar? ¿Cuánto tiempo realmente le das esta atención? Y literal, es una atención de carácter pleno, es una atención en donde te identificas con una necesidad de tomarte un rato libre, de irte a tomar algo tú sola o acompañada con alguna buena amistad, de irte de viaje, de dejar a los hijos, a lo mejor con alguien encargado, a lo mejor solamente irte a caminar. ¿Cuántas veces lo haces al día? ¿Cuántas veces haces ejercicio al día? ¿Cuántas veces lees, aunque sean 10 páginas de un libro? Lo cierto es que la crianza, muchas veces nos hemos comprado la idea como mujeres de que nos corresponde a nosotras como mujeres la crianza. El hombre, ¿cuál es su participación? Su participación puede ser de proveedor o puede ser, sí, forma parte de la crianza, pero en lo mínimo indispensable, probablemente para estudiar un examen, para hacer alguna tarea, para algo muy en específico. Sin embargo, raras veces cuando nosotras no nos damos cuenta y tampoco existe esta comunicación efectiva con la pareja, lo dejamos pasar y lo vamos normalizando. Y esta normalización es otro de los grandes distanciadores de nosotras mismas en nuestro yo personal, en nuestro yo consciente. Y también cuando empezamos a normalizar, pues es ahí donde empezamos con estos parámetros en donde ya no alcanzamos a distinguir lo que le corresponde a él, lo que me corresponde a mí. Ya pareciera que es algo que se nos da por añadidura. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa en la contingencia sanitaria, por ejemplo, que fue uno de los grandes problemas, hablando de la violencia de género y hablando del incremento de la violencia de género, pues precisamente, ¿no? De que estemos todos al mismo tiempo y de que aquello que probablemente era un espacio aparentemente seguro, que era mi casa, cuando la persona no estaba, pues se vuelve una amenaza, y se vuelve esta amenaza en donde hay un constante maltrato, hay un constante comportamiento violento. Y es ahí donde también pues pareciera que no nos damos cuenta que en realidad siempre hemos vivido dentro de ese esquema de maltrato. Lo que pasa es que cuando él no estaba, pues nos sentíamos libres, pero cuando él está en casa resulta que no. Entonces es ahí donde
hubieron y siguen habiendo y seguirán habiendo diversidad de detonadores justamente en donde, bueno, pues a partir de esta pandemia hay muchas mujeres que pues se han dado justamente a esta tarea de darse cuenta de lo que realmente ha pasado a lo largo de sus vidas. Y bueno, justamente cuando hablamos del autoempoderamiento femenino, también me gusta referirlo desde un punto de vista holístico. Y cuando hablamos justamente de lo holístico, es referenciar que lo que es el autovaloración, lo que es el autoconocimiento y sobre todo lo que es el autocuidado, son tres de los grandes puntos por donde empezar. Es el autovaloración, el autorreconocimiento y el autocuidado. Cuando hablo de auto, evidentemente, como el nombre lo dice, es hacia mí misma. Partimos desde ese punto de vista multidisciplinario u holístico, como yo le llamo, de autoempoderamiento. Y muchas veces se entiende por poder de las mujeres o por empoderamiento de las mujeres esta parte económica, esta parte del sí, tú vas a lograr lo que quieres desde el punto de vista económico, vas a ver que puedes. Y lo cierto es de que si no existe primero un autorreconocimiento, una autovaloración, un autocuidado, es muy difícil que las mujeres podamos tener verdaderamente una ruta de salida, al menos primeramente desde lo que muchas veces se interpreta, ¿no? Que es como una especie de varita mágica en donde las cosas van a funcionar y económicamente hablando las cosas van a marchar bien y esa es tu ruta de salida. Si no tenemos estos tres primeros factores, es difícil que lo demás pueda encuadrar. Autoempoderamiento se refiere justamente a eso, a que yo me dé cuenta de lo que son mis necesidades como mujer y que esas necesidades primero se vean satisfechas a partir precisamente de ese autocuidado. Y ese autocuidado implica un ámbito de la salud, por supuesto. Y este ámbito de la salud también es importante recalcar. Muchísimos de las enfermedades crónico-degenerativas pues le suceden estadísticamente hablando mayoritariamente a las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres tenemos una esperanza de vida mucho mayor que el de los hombres o algo mayor que el de los hombres, también lo es de que tendemos a desarrollar más enfermedades crónico-degenerativas, lo que es diabetes, enfermedades cardiovasculares, todo lo que implica enfermedad cardiovascular, cáncer. Y muchas veces no nos ponemos a pensar, ¿no? De qué es lo que ha pasado a lo largo de mi vida. Y no importa la edad que tengamos, lo cierto es de que hay historias de vida de gente, mujeres, madres de familia muy jóvenes que cuando te vas hacia atrás, pues también te das igual de cuenta y de topes, literal en la pared de qué has hecho con tu vida y no importa la edad que tengas. Como mujeres, lo cierto es que claro que impactan los estereotipos y las falsas creencias en torno a lo que juega este rol de las mujeres en la sociedad, sobre todo, y quiero insistir, cuando se trata de la familia, cuando se trata justamente de la crianza y de la formación de nuestros hijos y del cómo nos hemos comprado esta historia también en el ámbito doméstico de llevar a cabo las labores del hogar, sin que literal, sin que nadie nos diga nada, nosotras solitas lo empezamos a hacer, nosotras solitas vamos detonando justamente el que eso se lleve a cabo y de que todo esté bien, sin darnos cuenta también de la importancia y relevancia que tiene el delegar. Entonces, cuando tengo estos tres rubros, autovaloración, autoconocimiento y autocuidado, voy trabajando en mí misma. ¿Para qué? Para darme cuenta de que mi familia es uno de mis grandes valores. Y ese gran valor, a su vez, también debiera de venir de regreso, ¿no? Esta crianza debiera de venir de vuelta en el sentido de vamos a delegar funciones, vamos a participar en familia. La sensibilización, hablando de entornos machistas, hablando de entornos misóginos, hablando de entornos violentos, suele ser evidentemente uno de los grandes retos para las mujeres. El cómo logro sensibilizar a un maltratador, cómo logro sensibilizar a una persona violenta. Y ese es el gran reto. Es muy difícil sensibilizar a una persona maltratadora si ella a su vez no se considera una persona que sea violenta, que sea agresiva, que te humille, que te desvalorice. Si la persona que tenemos en casa no se identifica como tal, la realidad de las cosas es que es muy complejo tener literal un ambiente
propicio, en armonía, propicio sin tener literal conflictos de manera continua. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí lo que hay que hacer es precisamente empezar con una misma, y esa misma es la que va a empezar a identificar y a identificarse en qué conductas de sumisión se sigue encontrando para poderlas frenar, para poder decir un basta. Y en ese basta justamente está implícita la familia completa. Y esa familia completa, y créanme que esto es verdadero, muchas mujeres en terapia trabajan respecto de su pareja, pero no trabajan respecto de los hijos, sin darse cuenta que están ellas mismas fomentando un mismo patrón de comportamiento diferenciado entre hijas, mujeres, y entre hijos, varones. Entonces, cuando en la familia el autoempoderamiento empieza a darse, es porque justamente la mujer ya se reconoce a sí misma como una mujer que ha sido violentada, de ser el caso, o como una mujer que ha permitido y ha tolerado diversas situaciones, hablando de roles dentro del hogar, que no ha sabido diferenciar, y que probablemente tenga una pareja que una vez que han hablado, que se han escuchado, que han tenido una recepción de manera empática, porque tampoco quiero decir que todos los hombres sean maltratadores, cuando ya se logra llegar a un acuerdo, las cosas van cambiando, pero si no se pone sobre la mesa de una manera consciente, pues evidentemente es complejo que esto se empiece a mover por sí solo. También el tema de la formación a nivel personal. ¿En dónde estás parada? Formativamente hablando de un segmento probablemente académico, probablemente educacional, ¿en dónde te quedaste? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Hay muchas mujeres que probablemente al haber sido madres a una edad muy joven, a lo mejor truncaron sus carreras, a lo mejor truncaron sus estudios, pero que tienen ahorita una edad en la que perfectamente bien pueden continuar de diversas maneras, pueden emprender. Entonces, cuando hablamos de la formación desde el punto de vista de desarrollo humano, eso implica también que podamos tener otras opciones hacia adelante desde otro de los grandes factores, que es precisamente el económico, este autoempoderamiento que ya había yo mencionado desde el punto de vista económico. Pero si nos vamos dando cuenta, es holístico, es decir, va llevando un engranaje, una cosa nos va llevando a la otra y nos vamos armonizando, no nos saltamos las etapas. Entonces, cuando yo ya tengo y me doy cuenta de que quiero tener cierto capital económicamente hablando, de que quiero hacer esto, que casi, cuando yo ahorita voy a platicar justamente de los valores y de ese estilo de vida que uno quiere llevar a cabo, y que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el estilo de vida que queremos llevar a cabo. Pero cuando esto se logra y empezamos a hablar de nuestra propia vida como un estilo como tal, pues va generando, ¿no?, este movimiento de ir hacia adelante, de ir empujando, y la formación, créanme, es uno de los grandes detonadores. Cuando empezamos a aprender algo novedoso, cuando empezamos a generar esta conciencia de, ay, a lo mejor yo no sabía que tenía tal talento, tal habilidad, no me había dado cuenta. Y empezamos a darle la vuelta desde un punto de vista económico, probablemente ahí está tu siguiente emprendimiento, probablemente ahí está una estructura de un modelo de negocio que a lo mejor no tenías identificado, ¿no? Entonces esto también forma parte de este autoempoderamiento, pero no de manera directa. Eso es lo que yo quiero enfatizar, no de manera directa de tú ponte a trabajar literal como burrito, ponte a trabajar de manera constante, de 7 a 7 de la noche, y con eso la vas a librar. En realidad, lo único que estamos haciendo es repetir patrones muy estandarizados de ser generadores aparentemente de riqueza, cuando la realidad es que la riqueza es muy subjetiva. Y bueno, también el trabajo, nuestras relaciones laborales. ¿Cómo son nuestras relaciones de trabajo? Hablando desde el punto de vista remunerado. A lo mejor efectivamente sí, tienes un trabajo remunerado. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo se comporta la demás gente hacia ti? ¿Qué es lo que quieres literal satisfacer a través de esa relación de trabajo? No satisfacer a alguien más, satisfacerte a ti misma. ¿Cuántas de las veces estamos en un entorno laboral que no nos gusta, literal, y solo estamos ahí pues porque el sueldo que me dan pues sí me alcanza, y pues porque a lo mejor el horario pues es el que mejor me va? Oye, pero haces probablemente 1 hora y media hora de tu tiempo a ese trabajo, pues sí, pero pues es lo que me da. Muchísimas
muchísimas, créanme, de las ocasiones las mujeres y también los hombres, por supuesto, pero hablando justamente del tema de autoempoderamiento de mujeres, no estamos satisfechas con nuestros trabajos, no nos dan el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque probablemente ese trabajo no tenga las políticas en materia de inclusión, en materia de perspectiva de género adecuadas. Y cuando no tienen esta perspectiva de género adecuada, pues muchas veces pues terminan por fastidiarnos y terminamos precisamente por bajarnos del barco y bueno, pues ver otro trabajo que tampoco nos va a satisfacer y así vamos por la vida. Entonces, ¿de qué se trata? Si yo me puedo identificar a través justamente de esta autovaloración, de este autorreconocimiento, es más fácil que pueda yo identificar qué es lo que quiero, cuáles son mis principales talentos y mis habilidades que me van a permitir lograr entender que este trabajo en donde estoy no es el que satisface mis necesidades. Puedo buscar otro en donde a lo mejor se acerca mucho más o puedo emprender, como ya he mencionado. Las relaciones afectivas, ¿qué importancia tiene dentro del autoempoderamiento de las mujeres las relaciones afectivas? ¿Cómo voy tejiendo redes de conexión? Si estoy hablando a lo mejor de que voy a poner un negocio, de que ya soy emprendedora o simplemente mis redes de conexión a partir de esas mujeres o los hombres que forman parte de mis amistades, que forman parte de ese alimento afectivo que todos necesitamos a partir de la amistad. Entonces, también el autoempoderamiento, ¿con quién voy a compartir? ¿Con quién estoy compartiendo mis días? ¿Con quién estoy compartiendo justamente el quehacer cotidiano? Y que si inclusive llegar a estar en una situación de maltrato, de violencia, ¿con quién lo puedo compartir? Alguien de confianza con quién compartirlo. Y también hablando de este autoempoderamiento, es importante identificar que todo esto que hemos estado analizando, pues tiene que ver precisamente con el hecho de tener la posibilidad del poder de la decisión. Cuando yo hablo de para quién no soy suficiente, pues justamente el hecho de que pueda yo identificar, soy yo la que tiene el poder de decisión en mi estilo de vida, en lo que yo quiero, y que soy yo la que define el rumbo a seguir, sin necesidad de estar esperando a que alguien más sea quien me dé luz verde para hacer determinada situación. Entonces, cuando hablamos de la conciencia plena, cuando hablamos del estar en un presente, por así decirlo. Muchas veces decimos, es un cliché, eso no se puede, lo escuchamos muchas veces, ¿no? El estar centrado en el presente. La realidad de las cosas es que es factible hacerlo, sí. Cuando empezamos con detonadores futuristas, vamos generando cierto estado de ánimo de ansiedad, cierto estrés, cuando estamos pensando y rumiando constantemente en qué es lo que va a pasar hacia adelante o lo que ya me pasó, y como ya traigo la experiencia de lo que ya me pasó, pues no quiero que me pase hacia adelante, y entonces voy en esa continuidad y en ese rol sistemáticamente hablando de no estar en este momento haciendo lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer, de ser el caso, y estoy pensando y me estoy literal distorsionando y dispersando yo sola. Entonces, cuando hablamos del autoempoderamiento consciente, es referirnos a ese tipo de vida que quiero vivir. Hoy en día, ¿cuál es el tipo de vida que tú quieres vivir? Y si ese tipo de vida que tú quieres vivir se parece a lo que estás haciendo hoy en día, ¿qué tanto se parece? ¿Qué tanto te has alejado justamente, o es más, ni siquiera te has acercado a lo que tú quieres vivir, a esa posición de autorreconocimiento? ¿Quién eres tú? Ok, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Me estoy acercando o me estoy alejando de forma consciente? Si algo sale mal, aparentemente desde una distorsión mental, desde una creencia limitante, si algo sale mal en mi vida, ¿qué hago? ¿Me alejo o me acerco? ¿Confronto o evado? ¿Soy consciente de la emoción o no soy consciente de la emoción, o la dejo pasar o la trato de evitar? Cuando una persona
Y sobre todo aquí sí las mujeres hablando de autocuidado y de esta cuestión de autorreconocimiento. Cuando yo acepto una emoción en determinadas circunstancias, supongamos en una circunstancia que a lo mejor emocionalmente hablando no me está viniendo a bien, pero yo acepto la emoción, me siento triste, me siento frustrada, me siento enojada. Cuando tengo ese contexto en donde estoy aceptando la emoción, es mucho más fácil el poder fluir y el poder migrar hacia dónde, hacia el presente. En este momento me siento triste, en este momento me siento alegre, en este momento me siento, bueno, que me llevan los 1000 demonios, diríamos por ahí, ¿no? Sin embargo, el presente literal es en este momento, esto es lo que yo puedo hacer por mí, por mi vida, esto es lo que yo tengo, estas son las opciones que tengo, no hay más. Ok, cuando ya identifico lo que hoy en este momento puedo hacer, puedo detonarlo y puedo activar y puedo tener cierta actitud en esa activación, en ese compromiso, en esa actuación. Voy a actuar. Entonces voy a ejecutar una acción. Entonces tengo la aceptación de la emoción, tengo también la parte de identificar el presente, lo que sí puedo hacer en este momento, y tengo también esta parte de lo que puedo accionar en este momento, qué sí puedo hacer por mí, qué sí puedo hacer ante determinada circunstancia. Pero cuando la emoción y el pensamiento se fusionan, y eso es lo que me detona una conducta, un comportamiento, es decir, con eso es con lo que voy en el día. Estoy triste, híjole, pues voy a estar triste todo el día, literal. Y la emoción es la que va a definir por mí el trato a mis hijos, o el que no les haga caso, o el que pues hoy no quiero hablar con ustedes, y eso es lo que me va a ir definiendo. Si yo acepto la emoción de sí estoy triste, probablemente en este momento no estoy con la suficiente atención hacia ustedes y voy identificando esa situación a partir de la asertividad, a partir justamente de aquello que me permite identificarme a mí misma, la posibilidad de que mis hijos o mi pareja me entienda va a ser mucho mejor, más fácil, que si yo simplemente dejo correr la emoción y la emoción es la que me invade. ¿Por qué estás triste? Pues porque estoy triste. ¿Por qué estás enojada? Pues porque estoy enojada. Y no logro discernir y no logro identificar y tampoco comentar y compartir desde la asertividad, es decir, desde identificar dónde estoy parada ahorita y que a lo mejor estoy enojada y no quiero platicar contigo. No me interesa platicar contigo, no es un tema personal, es un tema de autorregulación de emociones. Y también el cuestionarnos qué es todo aquello que nos va interrumpiendo o que nos va alejando de esta vida que queremos, de esta vida que queremos desarrollar, que queremos vivir. Entonces, ¿qué es todo aquello que me aleja, que ya lo vimos? A ver, es mi forma de criar, es mi forma como de repente no acepto mis emociones, es mi forma como suelo huir de mis emociones, suelo huir de las situaciones en lugar de confrontar, es decir, me alejo, que es todo aquello en donde no te sientes justamente con esta capacidad de poder encontrarte contigo misma. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de esta yo observadora, cuando hablamos de esta capacidad de identificarnos a nosotras mismas como seres, como mujeres, con la posibilidad y la posición y la decisión de tomar las propias riendas de nuestra vida, bueno, pues es ahí donde vamos migrando hacia la conciencia dentro del autoempoderamiento. Ya me identifiqué. Acá quiero agradecer, interrumpiendo un poquito, a Ernesto Benjamín Vargas. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu comentario. Dice muy buenas tardes. Pues saludos y saludos a quienes nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. Y hablar, ya cuando estamos en esta posición de ser más claras en lo que queremos de nuestra vida, es también darle un reconocimiento, un propósito a ese autoempoderamiento. Es decir, ese propósito tiene que ver precisamente con el para qué lo estoy haciendo, para qué quiero ese estilo de vida, para qué quiero tomar esta decisión, por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Cuál es el beneficio para las personas a partir de mi propia conciencia? ¿No? Si yo voy a salir de viaje o quiero salir de viaje, en lugar de poner una postura de
no tengo el recurso, o quiero irme de vacaciones con mis hijos, no hay el recurso, no lo puedo hacer, no es posible, no, bueno, pues algún día lo haré, o el trabajo, no me gusta el trabajo que tengo, de verdad lo odio, llego todas las tardes cansada, agotada, no quiero saber de ese trabajo, no me importa saber de ese trabajo. Cuando soy consciente de que ese trabajo no es lo que yo quiero y empiezo a cuestionarme por qué, el para qué, me cambiaría de trabajo, pues me cambiaría por A, B y C, porque este trabajo no me da A, B y C, y a lo mejor este sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues una estrategia. Y a partir de ese para qué, de ese por qué, bueno, pues voy a identificar qué es lo que tengo que hacer. Voy a activar esto. Esto literal, de manera muy puntual, es la acción. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer precisamente para que pueda haber ese cambio? Y lo voy a detonar. Entonces tengo que a lo mejor platicar con mi familia, tengo que platicar con mis amistades, tengo que buscar una guardería, tengo que, y esto en el plano en el que estés sola. Si estás acompañada, evidentemente tengo que hacer esto de la mano de mi pareja, tengo que sensibilizarme y sensibilizarlo a él, tengo que arreglar mis redes sociales, mi currículum, posicionarme, mis redes de contacto, cuáles son mis estrategias a seguir, voy a emprender, cuál es mi modelo de negocio, hacia dónde va mi modelo de negocio, qué es lo que tengo que planear, que planificar para lograrlo, para después preguntarnos el cómo lo vamos a hacer. Y justamente en ese cómo lo vamos a hacer, aquí lo recomendable a partir justamente de este autoempoderamiento es que podamos hablar de los talentos, de las habilidades, y justamente muchas de las veces cuando hablamos de talentos y de habilidades ni siquiera nos atrevemos a identificar más de 3, más de 2, confundimos los términos. Cuando hablamos de fortalezas, igual no entendemos cuáles son nuestras fortalezas, o más bien no las queremos reconocer, porque nos da pena, porque no nos enseñaron a reconocernos a nosotras mismas del, pues yo soy muy fregona para hacer esto, tengo mucho talento para hacer aquello, la verdad es que soy súper habilidosa para hacerlo, manejo muy bien los recursos económicos, soy una máster en esto que hago, yo brillo solita, todo eso pareciera que de repente alguien lo borró y alguien dijo, no, no brilles, no lo pongas tan en el escenario, pecas de soberbia, bájale 2 rayitas, como que ya no me está cayendo tan bien cómo lo dice, cómo lo expresa. La realidad es que hemos aprendido a invisibilizar ese autoempoderamiento desde nuestros talentos, desde nuestras habilidades. Pero eso sí, y lo platicábamos la sesión pasada aquí en Caldero, en la transmisión con Aurora Medina, justamente cuando hablamos de talentos y habilidades, bueno, se nos complica, pero cuando hablamos de nuestros defectos, no, bueno, soy muy gritona, soy muy mandona, soy controladora, soy manipuladora, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es muy común. Por lo que ya hemos comentado, hablando de estereotipos de roles de género, ¿no? En donde estamos nosotras, las mujeres, a partir justamente de este impacto diferenciado entre hombres y mujeres, estamos o permanecemos en espacios privados, y los hombres pues, permanecen en espacios públicos a partir de un comportamiento aprendido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres desde que nacemos es esta cuestión de reflejar ternura, de reflejar acompañamiento, de reflejar sumisión, de reflejar el podernos quedar en casa al cuidado de los hijos, y bueno, pues ese es el escenario ideal que socioculturalmente hablando hemos aprendido. Y los hombres, no, pues son los proveedores, son los que toman decisión, son los más asertivos, son los valientes, son los que están en los espacios públicos, pues porque así debe de ser, porque al final del día aparentemente hay un equilibrio, y hay este equilibrio en donde alguien tiene que cuidar a los hijos y alguien tiene que salir a trabajar. ¿Por qué no llegar a este acuerdo en donde los dos desarrollamos el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y la crianza de tener hijos? Y si no los tenemos, igual, ¿por qué no llegar a esta cuestión en donde entre los dos hacemos las labores domésticas del hogar? Entonces, muchas veces esto es absolutamente normalizado y forma parte de lo que nos impide justamente ser lo suficientemente observadoras, porque damos por hecho que a mí es a quien me corresponde lavar los baños, meter la ropa, atender a los hijos, tender la cama. Y si de todos modos hubiera alguna comunicación
con la pareja hubiera alguna comunicación con quien viva en casa, del decir, no te preocupes, yo lo hago, muchas veces en automático, este famoso piloto automático, ¿qué es lo que hace? Pues nos hace accionar y literal irnos de inmediato a hacer esa actividad y no delegamos o porque no nos gusta cómo lo hace la otra persona. ¿No? Y dices, no, pues yo lo quiero hacer de tal manera y la otra persona lo hace de otra manera y no hay un consenso. Y como no hay un consenso, pues yo me compro la historia y yo termino haciéndolo. Entonces vamos cayendo justamente en esa trampa de creer de que nosotras somos las quienes mejor sabemos hacer las cosas, quienes mejor lo podemos hacer o simplemente porque así lo aprendimos. Y quiero también enfatizar mucho en el tema de las negociaciones. Cuando hablamos de autoempoderamiento, dentro de lo que es las negociaciones, tiene también mucho que ver la forma como nos expresamos, como advertimos una negociación, cómo vamos a llegar a acuerdos. Y justamente el llegar a acuerdos es a partir de la toma de decisiones. ¿Cómo vamos a tomar nosotras las decisiones? A partir de que desde qué perspectiva, desde qué ángulo somos capaces de escuchar, somos capaces de entender, somos capaces de no interrumpir o también somos tendenciosas a estar interrumpiendo, ¿no? Y a fijar un posicionamiento, somos más agresivas, vamos transformando esa capacidad de negociación en más bien no hay ninguna opción y la única opción es lo que yo digo, es lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué tanto podemos ser capaces también de identificarnos precisamente en esta posición de la asertividad, en esta posición de la escucha asertiva, de la escucha empática y de la comunicación efectiva? Estos tres aspectos, sobre todo a partir de la escucha, estamos hablando del desarrollo de habilidades inter e intrapersonales. Hablando de intrapersonales, ya hablamos del autorreconocimiento, la autovaloración, el autocuidado, hablando dentro de muchas otras habilidades. Hablando de habilidades interpersonales, tiene mucho que ver justamente nuestra relación con los demás, cómo nos relacionamos con las demás personas. Y este contexto dentro de estas habilidades, el primero de ellos, y que es la reina precisamente, es la escucha activa. Muchas veces, literal, estamos en una discusión y no sé si ustedes se cachan, yo de repente sí, por supuesto que me cacho del estar interrumpiendo, del no dejar que la otra persona termine, del estar con la espada desenfundada, literal, tratando de defenderme. Y cuando me cacho, yo en lo particular es cuando ahí caigo en la cuenta del no estoy siendo lo suficientemente empática ni estoy escuchando lo suficiente porque la otra persona realmente está en una postura o en una posición tampoco de querer ser negociadora. Entonces aquí entra en juego que la autorregulación de emociones. Probablemente la otra persona no quiera llegar a una negociación, no está en posibilidad de llegar a una negociación, no quiere hablar, no me está escuchando simplemente. Pero si yo soy lo suficientemente capaz de autorregularme, vamos a dejar que hable, vamos a dejar literal que se exprese. Estoy en una negociación en mi emprendimiento, en mi empresa, vamos a dejar que la persona se exponga, ¿no? Y diga lo que tenga que decir para después justamente poderlo abordar. Y si yo soy voy un pasito más allá y puedo identificar la emoción de la otra persona, desde dónde me lo está diciendo, es más fácil que yo pueda aplicar esta asertividad y es más fácil que yo pueda identificar a ver, ya te escuché, de acuerdo, estas son mis emociones, esto es lo que opino, estas son mis necesidades, esto es lo que a mí me gustaría llevar a cabo. Desafortunadamente la propuesta que me estás ofreciendo no es la más idónea para mis necesidades y en este momento no puedo atender la tuya, no puedo atender tu propia necesidad, que entiendo que tú quieres tener esto y esto y esto y esto, sin embargo no es acorde con lo que yo quiero, que es esto y esto y esto, y probablemente más adelante o en otro momento podemos generar un consenso. Estoy diciendo que no a una negociación y puede ser familiar, puede ser personal, puede ser empresarial, con los hijos también. Estoy literal diciendo no a algo que no me conviene, a algo que racionalmente hablando no me conviene, identificando mis propias emociones. En lugar de decir sí a todo y cuando menos veo es ¿para qué me metí? Ya estoy más estresada, ya me generó ansiedad,
ya me siento muy mal emocionalmente hablando. El famoso, ¿por qué no le dije que no? Otra vez volví a decir literal que sí. Y cuando digo que sí, pues en realidad es no. Entonces, ¿qué es lo que me hace jugar esta trampa? Pues justamente estos patrones aprendidos en donde, bueno, pues nos han enseñado o literal, calladita te ves más bonita y tú nada más con la cabeza dices, o sí. O literal, dudo de mí y le doy más valor a la otra persona y a las necesidades de la otra persona. Y vuelve otra vez la pregunta, literal, ¿para quién no soy suficiente? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿A quién tengo que satisfacer? Entonces es muy importante, hablando precisamente de este autoempoderamiento femenino, que podamos identificar también y desarrollar sobre todo habilidades de la escucha empática, de habilidades de asertividad para poderme relacionar con las demás personas desde un punto de vista respetuoso. Y sí, ya sé que muchas veces es poco probable cuando estamos hablando de relaciones de maltrato, pero créanme, cuando uno lo empieza a trabajar y empieza a darse cuenta de cómo funcionan las emociones de las demás personas a través de la empatía, y empezamos a interactuar a partir de la asertividad, las cosas van a fluir mejor. En casos ya extremos, evidentemente, de violencia de género, de maltrato como tal, no hay posibilidad de una negociación. No existen relaciones de conflicto. Sí, en una relación de violencia de género, definitivamente la estrategia es otra y el autoempoderamiento es mucho más contundente para salir de un ciclo de violencia o para salir de una relación de violencia. Y bueno, hablar de esta ruta de empoderamiento y ya para irnos despidiendo, acá Ernesto, muchísimas gracias Ernesto, gracias por el programa, aprendo mucho escuchándote Alice, muchísimas gracias, lo valoro muchísimo Ernesto, un placer. Para ir cerrando este programa, justamente cuando hablamos de trazar una ruta de autoempoderamiento, bueno, pues también a manera de resumen, nos estamos refiriendo a abrirnos a nuestras propias experiencias, abrirnos justamente a la posibilidad de sentir lo que estamos viviendo en el presente, al caminar sobre esa posibilidad de vivir en el presente, del no irnos hacia atrás, hacia adelante de manera futurista. Podemos planificar, por supuesto que sí podemos planificar, sin embargo, que esta rumiación, esta constante del lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, ya me pasó, no lo voy a evitar. Y empezamos con una gama de pensamientos totalmente irracionales y no estamos siendo claros. Cuando nos regresamos al presente y camino hacia esa posibilidad del presente y no me rechazo a mí misma, ni rechazo mis decisiones, ni rechazo lo placentero, ni rechazo lo que me desagrada, sin embargo tengo una ruta de actuación, inclusive cuando tiendo a salirme también de las órdenes del resto de la gente, de esta postura en donde pues la gente opina y opina y opina y opina y yo tengo de repente 1000 información al mismo tiempo, ¿no? Y es que fulanita dice que lo estoy haciendo mal, fulanita dice que lo estoy haciendo bien, fulanita ya me cuestionó, ya me pusieron otra regla, ya me siento invadida, literal. Cuando hay una sobrecarga de información, lo mejor es mantenerse en una línea afuera, en esa línea afuera en donde soy capaz, literal, y créanme, somos capaces de encontrar una ruta de autorreconocimiento de manera individual. El callar las voces, literal, demasiadas opiniones sesgan, demasiadas opiniones estoy en realidad buscando que alguien valide mis decisiones. Cuando yo rompo ese esquema y solamente lo único que hago es acercarme a la gente que me va a generar una postura objetiva, puedo tomarlo como eso, como una postura objetiva. Pero cuando esa persona a quien me estoy acercando es más tendenciosa a prejuzgarme, a etiquetarme, a hablar mal, a ser más tóxica que benéfica, probablemente lo mejor es mantenerme en una línea fuera. Entonces quiero agradecer también Nix Ocampo, muchas gracias, siempre es muy
constructivo escucharte. Muchísimas gracias, Nix, de verdad valoro muchísimo tus palabras. Y bueno, pues ya estamos acercándonos al final del programa, no sin antes, bueno, pues agradecerles su presencia con este tema que evidentemente da para muchísimo más y que bueno, pues el día de hoy hemos hablado literal desde la postura holística, hablando del autoempoderamiento de mujeres, más no del empoderamiento de mujeres y la gran diferencia es esa, el saber que el empoderamiento de mujeres pues nos estamos más refiriendo a que alguien más lo haga por nosotros, a que alguien más sea quien nos dé la estructura para seguir adelante, cuando en realidad la verdadera estructura, bueno, pues lo tenemos nosotras mismas. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Alice Rodríguez, aquí transmitiendo en vivo en Género y Acción por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 1:00 p.m. Un placer poder estar aquí. Me pueden encontrar en Instagram, alice.rodriguez.psicología, www.resilioconsultores.com.mx. Próximamente mi página de internet, que ya estamos a nada. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, producción. Gracias, de verdad. Gracias, Cha. Y bueno, pues nos vemos siguiente miércoles, 1:00 p.m. Género Acción, aquí por Caldero Radio. Muchas gracias. Transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.